Días de jengibre de Hugo Roca Joglar. El autor Hugo Roca Joglar, nacido en la Ciudad de México, supervisor musical y editorial de la Orquesta Sinfónica de Minería y cronista autodidacta, en su obra pretende crear un periodismo donde el cronista no solo sea un enunciador e intérprete de la realidad, sino alguien capaz de intervenir en ella. Para él, las sensaciones son la materia prima, por lo que recurre a una crónica autobiográfica que muestra un retrato de México mediante paisajes sonoros, descripciones y datos de color, sin perder de vista el interés periodístico ni ser protagonista del texto. Las crónicas que componen Días de Jengibre se dividen en dos secciones: Día 1, la tristeza, y Día 2, el horror. Por ello, cada apartado contiene crónicas que presentan dichos sentimientos. Por ejemplo, Día 1, la tristeza, está compuesto por 11 crónicas, entre ellas, ¿Cuál es el sentido del amor hoy en día?, en donde narra la pérdida del amor en una relación de pareja a la vez que refiere a la violencia, la pobreza y la miseria del país. Por otro lado, Día 2, el horror, tiene 14 crónicas en las que incluye mapa sonoro con 43 fotografías que expone la historia de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa a partir de lo que la gente comenta en su cotidianidad. Su obra está enmarcada en un hecho noticioso general, qué y cómo sienten los habitantes de este país durante los terribles días mexicanos. El interés periodístico del autor está puesto en los sentimientos de quienes escribe y los hace en un contexto de violencia, desapariciones forzadas, corrupción y, en general, del desmoronamiento de un país que lleva años colapsando. Por ejemplo, en la crónica Perdón, a través de los recuerdos de la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras, hace una reflexión sobre el perdón y la muerte. Dicha reflexión deja entrever la construcción de ella como personaje de la crónica y como ser humano. Sin embargo, el hecho noticioso se reduce a cómo vive un referente de la danza contemporánea mexicana la vejez. Muchas veces los hechos noticiosos no están explícitamente resaltados en la narración de las crónicas, más bien están entre líneas. En la crónica ¿Cuál es el sentido del amor hoy en día?, una conversación casual entre una pareja sobre tener o no tener hijos se convierte en un hecho noticioso cuando las razones para no hacerlo son los bajos salarios que perciben y la violencia a la que han estado expuestos en este país. Un beso de tres se convierte en un hecho noticioso cuando explora el poliamor, una dinámica amatoria que se mantuvo por años como un tabú. La hipótesis parte de la presencia de la música como una esperanza en los terribles días mexicanos y como parte de la articulación de las crónicas, es decir, es el hilo conductor de estas. Da la sensación de que es más importante saber a qué suena que saber qué dice. Esto se observa en todas las crónicas de Días de Jengibre, por ejemplo, Ópera en tiempos de guerra, el cual relata cómo la ópera surgió de la decadencia y el infierno, convirtiéndose en una salida frente al narcotráfico que se vivía en Ciudad Juárez, o Mapa sonoro de un clítoris que crece, en donde los gemidos de la periodista Begoña, quien participó en la investigación de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, se convierten en una sinfonía. En la crónica Lo que me dice el amor, Mahler en una cantina de Irapuato, el autor interviene para crear una escena antagónica entre la música de Mahler, compositor y director de orquesta austriaco del siglo XIX, y una cantina de Irapuato en el siglo XXI, al poner la tercera sinfonía en un entorno lúgubre y melancólico como lo es una cantina. A pesar de lo contradictorio, Irapuato, una localidad regida por la ultraderecha, y el compositor se ven unidos por tener un pensamiento machista, como se ve en la carta del austriaco a su esposa Alma. La configuración de tu vida futura, en todos sus detalles, ha de depender íntegramente de mis necesidades, como si Mahler las hubiera escrito en y para una cantina de Irapuato. El objetivo general que tiene Hugo Roca con Días de Jengibre es demostrar con su texto cómo todo alrededor de un lugar y momento puede ser materia de crónica y periodismo. Sus objetivos específicos se basan en demostrar con cada crónica el interés periodístico mediante los sentimientos, a su vez describir los lugares, los personajes, cuidando cada detalle y dando datos de color suficientes para destacar la información de carácter periodístico de acuerdo a cada tema y personalidad en cada crónica. Técnicas de investigación. El contenido en cada crónica muestra cómo lo que se está narrando es gracias a una experiencia que el autor vive en carne propia. Para poder crear la atmósfera de los sucesos, hace uso de la observación y un reporteo constante. El texto en su mayoría es un muy buen ejemplo sobre el cómo manejar y dar datos de color. Para poder describir y dar color a sus personajes, la técnica usada fueron las entrevistas. Los sujetos en el entorno son una parte vital e importante en el trabajo periodístico, ya que el hecho en sí mismo de descifrar a un personaje requiere de una investigación. La entrevista es la técnica ideal para tratar con los personajes, ya que estos en sí mismos son la fuente de información primaria y la manera inmediata con la que cuenta el periodista para contar una historia.
Por ello, las fuentes de información que utiliza Hugo Roca son fuentes vivas. Mediante entrevistas pudo obtener la información de estos sujetos y se convierten así en las fuentes primarias para el autor. Es decir, cada persona que es relatada en la crónica aporta información. Ejemplo crónica, mapa sonoro de un clítoris que crece. Begoña no alcanzó el orgasmo, lo predijo desde que llegó. Hoy no voy a poder venirme. Mañana en su programa de radio revelará que el presidente es dueño de una mansión blanca construida por una empresa a la que entregó concesiones millonarias cuando fue gobernador. El costo de la casa triplica la suma de sus 18 años de sueldos como funcionario público. Esta información fue brindada directamente por Begoña. Por otra parte, el entorno también es una fuente de información primaria, que se combina con las personas. Eso viene directamente de la observación del cronista. Por el tipo de texto que es, Roca casi no recurre a fuentes documentales, debido a que realmente sus crónicas son construidas por él y lo que va viviendo. Las personas y los lugares son sus fuentes humanas y de carácter primario. Mapa sonoro de un clítoris que crece, crónica que hizo durante 5 años, deja muy claro los instrumentos que usó para recolectar información, los cuales fueron grabadora, computadora, programas de edición, pluma y hojas de papel. Las herramientas utilizadas por el cronista Hugo Roca demuestran que el periodismo también se ha adaptado y renovado con las nuevas tecnologías. Ahora con un celular incluso basta para hacer grabaciones o anotaciones. El mismo dispositivo o una computadora con acceso a Internet facilitan la búsqueda de información, y las redes de comunicación que se han transportado a las plataformas digitales agilizan el contacto con fuentes vivas de información. No obstante, todo buen periodista sabe que jamás podrá dejar de lado 3 instrumentos básicos para la recopilación de información: libreta, pluma y memoria. En esta crónica predomina la narración pseudo-omnipresente, es decir, el sujeto de interés público es la historia contada y no quien la cuenta. El periodista sustenta la experiencia narrada en entrevistas a profundidad a través de los detalles y datos que presentan los entrevistados. Hugo Roca, según sus palabras, crea un periodismo sensual en el que integran voces, sonidos, luces y pequeños detalles. Escribe desde la incertidumbre sobre el horror y la tristeza, y en medio de la angustia, la música vibra de fondo para hacernos sentir esperanza.